El eco de la bofetada aún resonaba en mis oídos cuando el mundo se detuvo. Mi mejilla ardía como si el sol de Sevilla se hubiera concentrado en un solo punto de mi piel. Y el silencio que siguió fue peor que cualquier grito, un vacío cargado de miradas acusadoras. De murmullos que se convertían en juicios. «Maricón de mierda», había espetado el gerente. Su mano volando hacia mi rostro antes de que pudiera procesar sus palabras. Todo porque me había atrevido a defender a un dependiente al que acababa de humillar por un error mínimo. Frente a todos. En la tienda insignia de mi propia cadena. En el corazón de la calle Sierpes. El hombre que yo mismo había contratado me había golpeado. Sin saber que yo, Alberto Ruiz, era el dueño invisible de todo aquello. No reaccioné de inmediato. Me quedé allí. Paralizado. Sintiendo como la sangre latía en mis venas como un río desbordado. El Guadalquivir en plena riada. La multitud, clientes elegantes con bolsas de marcas extranjeras. Turistas despistados con mapas en mano, formaba un semicírculo alrededor de nosotros. Sus ojos devorando el espectáculo como si fuera una escena de alguna telenovela barata. El gerente, un tipo fornido llamado Javier con bigote recortado y esa arrogancia que solo dan los años de impunidad en puestos medios. Se erguía triunfante. Como si hubiera defendido el honor de la España profunda. Fuera de aquí. Degenerado. Esto no es sitio para tus mariconadas. Añadió. Escupiendo las palabras con un veneno que me heló la sangre. Y yo, que había construido este imperio de telas y sueños desde las sombras. Solo pude pensar en Óscar. En cómo él me había advertido que algún día mi secreto se rompería como un cristal bajo el tacón de un torero. Óscar. Dios. Si él estuviera aquí. Pero no lo estaba. Estaba en la trastienda. Reorganizando estanterías. Ajeno al caos que acababa de estallar. Habíamos empezado todo esto juntos. Él y yo. En una noche de lluvia torrencial hace 5 años. Cuando Sevilla se ahogaba bajo las nubes y nosotros nos ahogábamos en cervezas en un bar de Triana. Yo era un chico de barrio. Huérfano de padre y con una madre que cosía para sobrevivir en el polígono sur, él. Un estudiante de diseño con ojos verdes que brillaban como los azulejos del Alcázar. Nos encontramos en una fiesta clandestina. De esas que se celebran en sótanos húmedos donde la gente baila flamenco moderno y se besa sin pudor. Eres como un secreto andaluz. Me dijo esa noche. Su aliento cálido contra mi cuello. Y desde entonces. Todo fue un torbellino de pasión y planes. Juntos fundamos Sedas del Sur. Una cadena de boutiques que vendía ropa inspirada en el arte mudéjar. Con toques modernos para atraer a los millennials sevillanos que soñaban con ser bohemios sin dejar de ser católicos. Pero el secreto era mío solo. Óscar no sabía que yo era el dueño absoluto, pensaba que éramos socios igualitarios. Que mi rol era el de un diseñador freelance que aparecía de vez en cuando para inspirar. Lo hice por protección. Por ese instinto de supervivencia que me inculcó mi infancia en las calles donde ser gay era sinónimo de palizas. Y miradas que queman más que el Julio sevillano. En Sevilla. La ciudad de las pasiones y los velos. El amor entre hombres se vive en susurros. En miradas robadas en la feria de abril o en besos furtivos junto al río. Pero yo quería más, quería construir algo grande. Algo que nos diera libertad. Así que invertí cada peseta ahorrada. Cada herencia de mi abuela. En comprar locales discretos. En contratar gerentes como Javier. Que representaban esa cara dura de Andalucía que aún cree en el honor machista. La bofetada me sacó de mis ensoñaciones. Sentí una mano en mi hombro, no de consuelo, sino de rechazo, y el mundo volvió a girar con furia. «¡Llamad a la policía!», gritó una mujer mayor. Su rosario balanceándose como un péndulo de juicio. Javier se rió.
Una carcajada ronca que olía a tabaco y vino de la sierra. No hace falta. Señor. Estos tipos se van solos cuando les duele el orgullo. Y entonces. En ese instante de humillación absoluta. Alcé la vista y lo vi, Óscar saliendo de la trastienda. Con una caja de camisas en las manos. Su rostro pálido como la cal de las paredes del barrio de Santa Cruz. Sus ojos se encontraron con los míos. Y en ellos vi no solo sorpresa. Sino algo peor, duda. ¿Duda? ¿Después de todo lo que habíamos compartido? Mi corazón se partió como una guitarra flamenca bajo los dedos de un torpe. Óscar. Quise gritar. Pero mi voz salió como un graznido ahogado. Él dejó caer la caja. Las camisas desparramándose como pétalos de jazmín en el suelo de mármol. Avanzó hacia mí. Pero Javier se interpuso, bloqueando el camino con su cuerpo ancho. Quédate atrás. Chico. Esto no es asunto tuyo. Óscar. Siempre el pacífico. El que prefería dibujar en lugar de pelear. Dudó un segundo de más. Ese segundo fue el que me rompió. ¿Por qué no me defendía? ¿Por qué no saltaba sobre Javier como un león herido? En su lugar. Murmuró algo inaudible. Un Alberto, que se perdió en el bullicio. La multitud empezó a dispersarse. Algunos sacando móviles para grabar. Otros murmurando plegarias a la Virgen de la Macarena. Yo. Con la mejilla aún palpitante. Me giré y salí de la tienda. El sol de la tarde cegándome como un flash de realidad cruel. Caminé sin rumbo por la calle Sierpes. Esa arteria comercial donde los sevillanos derrochan en lunares y abanicos. Pero para mí era ahora un laberinto de recuerdos amargos. Me detuve en una fuente. El agua salpicando mi camisa como lágrimas no derramadas. ¿Cómo había llegado a esto? Todo empezó con una promesa, la de proteger lo nuestro. Óscar y yo nos conocimos en la universidad. En una clase de historia del arte donde él explicaba la pasión de los pintores renacentistas como si fueran amantes prohibidos. El amor verdadero es como el Guadalquivir, serpentea. Inunda. Pero siempre encuentra su cauce. Me dijo una vez. Y yo. Tonto de mí. Lo creí. Vivíamos en un piso pequeño en el Arenal. Con vistas al río. Donde las noches se llenaban de vino tinto y cuerpos entrelazados. Pero el negocio creció rápido. Demasiado. Abrí la primera tienda en 2020. En plena pandemia. Cuando Sevilla era un fantasma de sus fiestas. Invertí todo. Y cuando las ventas despegaron. Contraté a Javier como gerente principal porque parecía eficiente. Un tipo de familia conservadora que entendía el mercado local. Error fatal. Javier. Con su homofobia mal disimulada. Había convertido la tienda en su feudo. Escuchaba rumores, como humillaba a los empleados jóvenes que no encajaban. Como rechazaba diseños demasiado modernos que Óscar proponía. Yo lo toleraba desde las sombras. Firmando cheques desde mi oficina remota en las afueras. Creyendo que el dinero lo arreglaría todo. Pero el dinero no arregla el alma. Ni el amor herido. Llegué al puente de Triana. El viento del río azotando mi rostro. Y saqué el móvil. Mensajes de Óscar, ¿estás bien? ¿Qué ha pasado? Llamé. Pero colgó al tercer tono. Mi pecho se contrajo. ¿Miedo? ¿Vergüenza? En Sevilla. El orgullo es un veneno dulce, te hace fuerte. Pero también te aísla. Regresé a casa al anochecer. El cielo teñido de púrpura como un mantón de Manila. Óscar estaba allí. Sentado en el balcón. Fumando un cigarrillo con manos temblorosas.
Alberto. Lo siento. Dijo sin mirarme. Su voz un hilo de seda rasgada. Me acerqué, queriendo tocarlo. Pero él se apartó. No me defendiste. Le espeté. La rabia brotando como aceite hirviendo. Pensé que era un malentendido. Javier es. ¿Es el gerente? Joder. No quería empeorar las cosas. Sus ojos. Esos ojos que me habían cautivado. Ahora estaban nublados por algo peor que el humo, culpa. ¿Empeorar? Me ha pegado. Óscar. Delante de todos. Como si fuera un perro callejero. Él se levantó, intentando abrazarme. Pero yo lo rechacé. Eres mi vida. Pero. No sé. Alberto. A veces siento que me ocultas cosas. ¿Por qué no le dijiste quién eres? ¿Por qué siempre juegas a las sombras? Esa noche dormimos espalda con espalda. El silencio entre nosotros más pesado que las campanas de la catedral. Al día siguiente. Decidí actuar. Llamé a mi abogado. Un viejo amigo de Córdoba que odiaba las injusticias tanto como el gazpacho frío. Despide a Javier. Y prepara el anuncio, yo soy el dueño. Pero mientras colgaba. Un mensaje de un número desconocido, sé lo que eres. Y lo que haces con él. Paga o lo cuento todo. Mi mundo se tambaleó. ¿Quién? ¿Javier? ¿Alguien de la tienda? El secreto no era solo mío ahora, era una bomba de relojería en las calles empedradas de Sevilla. Los días siguientes fueron un torbellino de furia contenida y dudas que me carcomían como la humedad del Guadalquivir en las antiguas murallas. Me moví por Sevilla como un fantasma. Evitando la calle Sierpes. Pero la ciudad es pequeña. Y los rumores viajan más rápido que los carruajes de la feria. En el mercado de la Encarnación. Donde mi madre solía comprar tomates maduros para el salmorejo. Una vecina me miró de reojo y susurró a su hija, pobre chico. Lo que le pasó en esa tienda fina. Dicen que era uno de esos. Uno de esos. Palabras que en Andalucía cortan más hondo que un cuchillo de jamón. Óscar intentaba mediar. Trayéndome cafés de la Plaza de España y besos robados en rincones oscuros. Pero cada caricia suya ahora llevaba el peso de esa duda, me amaba por mí. ¿O por el hombre que él creía que era? El chantajista, porque eso era. Un miserable extorsionador, me envió otra nota, una foto borrosa de Óscar y yo besándonos en el balcón. Tomada desde el edificio de enfrente. 50.000 euros. O tu noviecito se entera de tus mentiras. Y Sevilla entera. Mi estómago se revolvió. ¿Cómo lo sabía? Revisé las cámaras de seguridad de la tienda, nada. Pero en las grabaciones de la trastienda. Vi a Javier cuchicheando con un empleado nuevo. Un tipo flaco con tatuajes de rosas espinosas. ¿Él? No. Era peor. El mensaje siguiente llegó con un detalle, pregúntale a tu socio por qué contrató a Javier. ¿Socio? Óscar. El mundo se me cayó a los pies. Lo confronté esa noche. En nuestra cocina donde el aroma del ajo frito solía ser bálsamo para el alma. Dime la verdad. Óscar. ¿Por qué Javier? ¿Por qué ese cabrón homófobo para nuestra tienda? Él palideció. Dejando caer el cuchillo que pelaba patatas para la tortilla. Alberto. No es lo que piensas. Lo recomendó un amigo de la universidad. Dijo que era eficiente. Que conocía el barrio. Mentira. Lo vi en sus ojos. Ese parpadeo que delata al torero antes de la estocada. Mírame. ¿Le debes algo?
¿Dinero? ¿Favores? Él se derrumbó en una silla. Las manos en la cabeza. Está bien. Joder. Hace 2 años. Cuando el negocio iba mal. Pedí un préstamo a un prestamista. Javier era su contacto. Me prometió discreción. Pero. Empezó a presionar. Amenazó con contar lo nuestro si no le daba el puesto. Reacción visceral, quise golpearlo. No con la mano, sino con palabras que lo destrozaran. ¿Y me lo ocultaste? Me dejaste construir esto solo. ¿Mientras él nos pisoteaba? Óscar lloró. Lágrimas que surcaban su rostro como riachuelos en la sierra. Tenía miedo de perderte. Pensé que podía manejarlo. Tú eras mi ancla. Alberto. El que siempre tenía el plan perfecto. Ancla. ¡Qué ironía! Yo. Que me había escondido detrás de un velo de anonimato para protegernos. Ahora veía cómo mi amor se deshacía en hilos de traición. Lo abracé entonces. No por perdón, sino por necesidad. Nuestros cuerpos chocando en un baile torpe de pasión y dolor. Hicimos el amor esa noche con una urgencia desesperada. Como si el tacto pudiera borrar las mentiras. Susurró te quiero contra mi piel. Y por un momento. Creí en Sevilla de nuevo, en sus patios floridos. En sus noches de jazz en el Baratillo. Donde el amor se reinventa cada amanecer. Pero el chantaje no cesaba. Reuní el dinero, de mis reservas secretas. Esas que Óscar ignoraba, y lo dejé en un banco abandonado cerca de la maestranza. Como indicaban las instrucciones. Al día siguiente. Nada. Solo un mensaje, bien. Pero hay más. Reúnete conmigo en el Alcázar. Medianoche. El corazón me martilleaba como las cajas en una procesión de Semana Santa. ¿Quién era? Fui solo. La luna iluminando los jardines moriscos como un velo de plata. Allí. Entre las fuentes y los naranjos. Esperaba una figura encapuchada. Se quitó la capucha, era Javier. Sorprendido. ¿Dueño fantasma? Se mofó. Su voz un ronquido andaluz. Te lo imaginabas. ¿Verdad? Óscar me lo contó todo hace meses. Vuestro jueguito de socios. Patético. La rabia me cegó. ¿Óscar? ¿Él? Javier rió. Sacando un sobre con documentos falsos, pruebas de malversación en la cadena. Firmadas con mi nombre. Tu maricón me debe. Y ahora tú también. Firma la transferencia de la tienda principal. O esto sale en la prensa. Imagina los titulares, dueño gay de cadena sevillana. Un fraude. Mi mente giró. Óscar no solo había contratado a este monstruo, le había vendido mi secreto por salvar su pellejo. El Alcázar. Ese laberinto de belleza y engaños. Se convirtió en mi prisión. Corrí de allí. Lágrimas mezclándose con el rocío de la noche. Directo a casa. Óscar dormía. Inocente en su sueño. Lo desperté con un grito, ¿por qué? ¿Cabrón? ¿Por qué me traicionaste? Él se incorporó. Confuso. Alberto. ¿Qué? Le mostré el sobre. Las pruebas. Su rostro se descompuso. No. No. Javier me obligó. Dijo que si no te delataba, arruinaría todo. Lo hice por nosotros. Por salvar la tienda. Por nosotros. Las palabras más crueles. Lo empujé contra la pared.
No con fuerza. Pero sí con el peso de mi desilusión. Sal de aquí. No quiero verte más. Él suplicó. Arrodillándose. Besando mis manos como un penitente en la Virgen del Rocío. Pero yo estaba roto. Lo eché. Oyendo sus sollozos en la escalera como un lamento flamenco. Solo en el piso. Con el río rugiendo abajo. Juré venganza. Al amanecer. Convoqué a la prensa en la plaza de toros. Soy Alberto Ruiz. Dueño de Sedas del Sur. Y hoy despido a un gerente que representa lo peor de esta ciudad, la intolerancia. El anuncio fue un terremoto. Javier fue arrestado por extorsión, mi abogado había reunido pruebas durante la noche. La prensa devoró la historia, el golpe que reveló un imperio gay en Sevilla. Pero la victoria era amarga. Óscar me llamó 100 veces, no contesté. Caminaba por el Triana. Oliendo a azahar y a frituras. Preguntándome si el amor en esta tierra de pasiones era solo un fuego que quema 2 veces. Una semana después. En una expo de diseño en el pabellón de Andalucía. Lo vi. Estaba borracho. Ojos rojos. Hablando con un grupo de artistas. Se acercó. Tambaleante. Perdóname. Alberto. Fui un cobarde. Pero te amo más que a esta vida. Dudé. El corazón latiendo al ritmo de una bulería lejana. Lo besé entonces. En público. Desafiando a Sevilla entera. No por perdón. Sino por hambre de redención. Sin embargo. El drama no acababa. Esa noche. En casa. Recibí una llamada, mi madre. Desde el Polígono Sur. Hijo. Han quemado la tienda pequeña. Dicen que fue por ti. Por esos pecados. El odio. Ese viejo compañero andaluz. Había contraatacado. El incendio en la tienda del Polígono Sur fue como una puñalada en las entrañas de mi historia personal. Aquella era la primera boutique que abrí. Un rincón humilde con vestidos inspirados en las sevillanas del barrio. Donde mi madre había cosido las primeras cortinas a mano. Las llamas la devoraron en la madrugada. Un fuego intencional que dejó solo cenizas y el olor acre de la traición. La policía hablaba de vándalos locales. Pero yo sabía la verdad, era el eco de la bofetada de Javier. Amplificado por los rumores que corrían como el viento de levante. ¿El maricón dueño? Decían en los bares de la Macarena. Se lo merece por mancillar la tradición. Sevilla. Mi Sevilla de patios y procesiones. Se volvía contra mí con la ferocidad de una corrida malograda. Óscar insistió en venir conmigo al lugar del crimen. Aparqué el coche en la calle desierta. El alba tiñendo el cielo de un rosa culpable. Él tomó mi mano mientras caminábamos entre los escombros. Sus dedos entrelazados con los míos como un juramento silencioso. Lo reconstruiremos. Alberto. Juntos. Déjame ayudarte. Su voz era un bálsamo. Pero el dolor era fresco. ¿Juntos? Después de lo que hiciste. ¿Crees que mereces tocarme? Él se detuvo. Los ojos brillando con lágrimas contenidas. No merezco nada. Pero te juro por la Virgen que cambiaré. Fui un idiota. Cegado por el miedo a perderlo todo. Tú eres todo. En ese momento. Entre el humo y las ruinas. Lo creí. Nos besamos allí. Con el sabor a hollín en los labios. Un beso que era tanto absolución como advertencia. Regresamos a casa en silencio. Pero algo había cambiado, el velo entre nosotros se rasgaba.
revelando no solo heridas, sino también la posibilidad de cicatrices compartidas. Decidí contraatacar con luz, no con sombras. Organicé una rueda de prensa en el ayuntamiento, con el alcalde, un progresista de izquierdas que odiaba los prejuicios tanto como el frío invierno, a mi lado. Sedas del Sur no se doblega ante el odio. Reconstruiremos. Y lo haremos con orgullo, esta cadena es para todos. Para los amores que Sevilla ha susurrado durante siglos. La prensa aplaudió. Pero las redes ardían. En Twitter, o X, como lo llaman ahora. Hashtags como Sevilla Intolerante chocaban con Alberto Maricón. Y entonces, el golpe bajo, un vídeo anónimo. Grabado en la tienda el día de la bofetada. Mostrando no solo el slap, sino a Óscar dudando. Retrocediendo. Tu propio amante te abandona, comentaban los trolls. Óscar lo vio y se encerró en el baño, vomitando no solo bilis, sino pedazos de su autoestima. Soy tóxico para ti, murmuró esa noche, acurrucado en la cama. Déjame ir. Encuentra a alguien que no te arrastre al barro. No lo dejé. En cambio, lo arrastré a terapia, un psicólogo en el centro. Un sevillano gay de mediana edad que hablaba con acento del sur y citaba a Lorca como si fueran versos de amor cotidiano. El amor en Andalucía es como el flamenco, duele, pero libera, nos dijo en la primera sesión. Óscar se abrió como una granada madura, contó de su infancia en un pueblo de Huelva, donde ser afeminado lo convertía en blanco de burlas, de piedras lanzadas en la plaza del pueblo. Aprendí a esconderlo todo, incluso de mí mismo. Yo hablé de mi padre ausente, de las noches en que mi madre rezaba por enderezarme. Las sesiones fueron catarsis, pero también abrieron heridas nuevas. Una tarde, después de una hora de llanto compartido, hicimos el amor en el sofá del terapeuta, ¿no? Bromeo, en casa, con la ventana abierta al rumor del río. Fue lento, tierno, un redescubrimiento de cuerpos que se conocían de memoria pero ahora se veían con ojos nuevos. Mientras, el negocio renacía de las cenizas. Contraté a un nuevo gerente. Una mujer trans de Triana llamada Carmen. Con el coraje de una bailaora y la astucia de un mercader morisco. Ella reorganizó las tiendas, incorporando campañas contra la homofobia, desfiles en la Alameda de Hércules con modelos diversos, donaciones a asociaciones LGTB en la feria. Las ventas subieron, pero el precio era alto. Recibí amenazas, cartas con cruces quemadas, llamadas anónimas al amanecer. Una noche, al salir de la tienda principal, dos tipos me acorralaron en un callejón cerca de la catedral. Vete de Sevilla, degenerado, gruñó uno, blandiendo un cuchillo que brilló bajo la luz de un farol. Corrí, el corazón en la garganta, hasta refugiarme en una taberna abierta. Óscar me encontró allí, temblando con una copa de manzanilla en la mano. No puedo más, le confesé. Esto nos matará. Él me abrazó fuerte. O nos hará inmortales. ¿Qué? Lucha conmigo. El Alto Trao llegó en la noche de San Juan, cuando Sevilla se enciende en hogueras y deseos. Habíamos planeado una fiesta privada en el rooftop de la tienda insignia, amigos, aliados. Una celebración de resiliencia. Pero Javier, liberado bajo fianza, apareció como un espectro. Ebrio, con ojos inyectados en bilis. Irrumpió gritando, «Esto es mío. Tú lo robaste todo. Maricón». La multitud se apartó.
Y él se lanzó contra mí. Puños en alto. Óscar se interpuso, recibiendo el primer golpe en la mandíbula. Sangre, poca, pero simbólica, salpicó el suelo. Vi rojo. «Basta», rugí. Y lo derribé de un empujón. Mi cuerpo recordando las peleas de juventud en el barrio. La policía llegó, arrastrándolo entre maldiciones. Pero el daño estaba hecho, Óscar. Con el labio partido. Me miró con una sonrisa torcida. Ahora sí te defendí. Reí entre lágrimas, besándolo pese al dolor. Aquella noche, bajo las estrellas y el humo de las hogueras lejanas, juramos verdad absoluta, no más secretos. Sin embargo, la traición final acechaba. Al día siguiente, Carmen me mostró un email. Óscar había estado en contacto con Javier. No para traicionar, sino para negociar una salida pacífica. Quería protegerte, explicó ella. ¿O era otra mentira? Mi mundo se nubló de nuevo. Confronté a Óscar en el puente Isabel II. El viento azotando el río como nuestras palabras. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Otra vez ocultando? Él se derrumbó contra la barandilla. Porque sabía que dudarías de mí. Como ahora. Silencio. El Guadalquivir fluía indiferente. Testigo de amores rotos y renacidos. Pruébame. Le dije. Dime que esto no es el fin. El verano en Sevilla es un horno que prueba el témpel de las almas. Y aquel julio de 2025 fue el más abrasador de mi vida. Después de la confrontación en el puente, Óscar y yo entramos en una tregua frágil. Como esas pausas en una saeta durante la madrugada. Vivíamos juntos. Pero separados, él en el estudio. Yo en el dormitorio. Hablando solo lo necesario para no rompernos del todo. La cadena florecía, la tienda del Polígono Sur reabierta con un mural de Lorca pintado por artistas locales. Un homenaje a los amores imposibles. Pero mi corazón era un yermo. Carmen. Mi salvavidas. Me aconsejó, el amor andaluz no es lineal. Alberto. Es un fandango, pasos adelante. Giros atrás. Pero siempre con alma. Le creí. Pero la duda era un gusano que roía. Una mañana de agosto. Con el calor haciendo temblar el aire sobre las tejas. Recibí una carta de Javier. No desde la cárcel, había sido condenado a 2 años por extorsión y agresión. Sino de su familia. Mi hermano era un hombre de principios. Escribía su hermana. Una monja de un convento en Itálica. Tú lo destruiste con tus pecados. Reza por tu salvación. La rabia me invadió. Pero también piedad, ¿principios? En Sevilla. Los principios a menudo son velos para el miedo. Quemé la carta en el balcón. Las cenizas volando hacia el río como oraciones no contestadas. Óscar lo vio desde la puerta. Déjalo ir. Amor. ¿Somos más que esto? Amor. La palabra colgaba entre nosotros como una guirnalda de Corpus Christi. Decidimos un viaje, a Ronda. Esa joya serrana donde el tajo del río Guadalevín es un recordatorio de abismos superados. Alquilamos un coche. Un descapotable rojo que rugía como un toro en celo. Y nos fuimos sin planes. Solo con una botella de Ribeiro y sueños a medio coser. El camino fue catarsis, paramos en pueblos blancos. Comimos migas en tabernas donde los viejos contaban leyendas de bandoleros gays que amaban en las sierras. Somos como ellos. Dijo Óscar una noche. En un parador con vistas al precipicio. Fuera de la ley.
Pero libres. Hicimos el amor bajo las estrellas. Cuerpos sudados y almas desnudas. Y por primera vez en meses. Sentí que el perdón era posible. No más mentiras. Juramos al amanecer. Con el eco de las cascadas como testigos. De vuelta en Sevilla. El clímax inesperado nos golpeó como una tormenta de levante. En la tienda principal. Durante un desfile benéfico para víctimas de homofobia. Apareció un periodista de El País, un tipo astuto con acento madrileño que había olfateado la historia. Alberto Ruiz. Es verdad que su pareja, Óscar Vega, ¿colaboró con el extorsionador? ¿Fue todo un montaje para publicity? El salón se congeló. Flashes estallando como petardos. Óscar. A mi lado en el podio. Palideció. No. No es así. Balbuceó. Pero el daño estaba hecho, murmullos. Miradas. Corrimos backstage. Donde él confesó, hablé con el periodista para limpiar mi nombre. Pensé que ayudaría. Pero. ¿Exageró? Otra mentira. Pequeña pero punzante. ¿Por qué no confías en mí? Grité. El maquillaje del desfile emborronando mis lágrimas. Porque tengo miedo de que me odies lo suficiente para irte. Sollozó él. Y eso me mataría. En ese instante, el alto trao de mi vida, vi no solo su traición, sino la mía. Yo, que había escondido mi poder para protegernos, lo había convertido en un niño dependiente. Óscar. Esto no funciona si no somos enteros. Él asintió. ¿Roto? Tómate tiempo. Yo esperaré. Se fue esa noche. A casa de un amigo en Nervión. Dejando el piso vacío como un patio sin azahares. Días de agonía siguieron, caminatas solitarias por la ribera. Donde los remeros surcaban el río como recuerdos. Hablé con mi madre. Que me abrazó en su cocina humilde, hijo. El amor verdadero duele como un parto. Pero nace fuerte. No lo sueltes por orgullo. Ella, que había rezado por mi conversión, pero ahora bendecía mi unión con un crucifijo y una sonrisa. El clímax final llegó en la feria de abril, no. Espera. Era octubre. Pero Sevilla siempre es feria en el alma. Organicé una reunión sorpresa en el Real de la Feria. Aunque fuera de temporada, un pabellón privado con farolillos y rebujitos. Lo invité. Sin decirle por qué. Él llegó. Nervioso. Con una flor de naranjo en la solapa. Alberto. Si es para despedirnos. Lo interrumpí con un beso. Profundo. Público. Ante amigos y familia reunida. No. Es para empezar de verdad. Sin secretos. Seré el dueño que todos sepan. Y tú mi socio en todo, amor. Vida. Dolores. Lágrimas. Aplausos. Un cante por bulerías que selló el pacto. No fue un final de cuento, el odio persiste en rincones oscuros de Andalucía. Y las cicatrices duelen en noches de insomnio. Pero reconstruimos, la cadena creció con líneas inclusivas. Óscar diseñó una colección Amores del Sur que arrasó en Madrid Fashion Week. Vivimos en paz. Besándonos en la Giralda sin miedo. Sabiendo que el amor en Sevilla es un río, a veces turbulento. Pero siempre vital. Y en las tardes de siesta. Con su cabeza en mi pecho. Susurro, somos dueños de nuestro destino. Mi amor. Porque al final. La verdadera traición no fue la bofetada ni las mentiras, fue el miedo. Y lo vencimos.
Como sevillanos, con pasión. Arte y un toque de gracia divina.